10%. 10%. La risa de Garrick resonó contra las paredes de cristal de su despacho en la esquina, rebotando a mi alrededor como cuchillas. ¿Quieres un aumento del 10% después de qué? ¿12 años? Ni siquiera pudo terminar la frase antes de que otra carcajada sacudiera sus hombros. Me quedé inmóvil, sujetando mi carpeta de logros, la prueba tangible de mi valor, un documento de 60 páginas que contenía cada algoritmo, cada mejora de procesos, cada noche en vela que sacrifiqué mientras él cobraba bonos lo bastante grandes como para comprar casas de vacaciones. El sistema que diseñé redujo los tiempos de entrega a la mitad, dije, con una voz más pequeña de lo que quería. Solo la cuenta de Eastwood. Garrick agitó la mano con desdén, aún riéndose mientras se reclinaba en su silla. Todo el mundo es reemplazable, ¿sabes? Incluso tú. Me miró con esa sonrisa ensayada de CEO que nunca llegaba a los ojos. Si crees que vales más, prueba suerte en otro sitio. Sentí algo romperse dentro de mí, no el corazón, algo más profundo, los cimientos de 12 años de lealtad, de creer que algún día el trabajo duro sería reconocido. Lo entiendo, dije en voz baja, recogiendo mi carpeta, las páginas temblaban entre mis dedos. Escucha. La voz de Garrick se suavizó con una preocupación artificial. Eres buena en lo que haces, pero eres una función de back office. El consejo ni siquiera sabe tu nombre. Así son los negocios. Fue entonces cuando supe exactamente qué iba a hacer. Soy Ivy, por cierto, 34 años, especialista en algoritmos de cadena de suministro, y hasta ese momento patológicamente incapaz de afrontar el conflicto, el tipo de mujer que pide perdón cuando alguien le pisa el pie, la mujer que se quedó en la misma empresa durante 12 años cobrando un 20% por debajo del mercado porque creía en la lealtad, porque pensaba que mi trabajo acabaría hablando por sí solo. Antes de seguir con esta historia, agradecería mucho que te tomaras un segundo para decirme en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Ocurrió en el Medio Oeste, pero quiero saber si historias como la mía resuenan en todas partes, y si esto es algo que tú también has vivido, por favor dale a me gusta y suscríbete, porque lo que estoy a punto de contarte puede ahorrarte años de tu propia vida. Volví a mi cubículo, sí, cubículo, después de 12 años, pasando junto a los despachos acristalados de directivos que llevaban en la empresa la mitad de tiempo que yo. Mi mesa estaba en la esquina de la quinta planta, rodeada de puestos vacíos. Nuestro departamento había pasado de 15 personas a solo 3 con los años, no porque hiciera falta menos gente, sino porque mis algoritmos habían automatizado casi todo. En la pantalla del ordenador apareció una notificación de correo, el boletín trimestral de la empresa, con un reportaje sobre cómo la innovadora revolución de la cadena de suministro de Garrick había salvado a nuestro mayor cliente, Eastwood. Mi revolución, mis jornadas de 18 horas durante 6 meses seguidos, mi solución que redujo sus costes logísticos en un 40%. Junto al teclado estaba el café frío que había abandonado 3 horas antes, cuando por fin reuní el valor para pedir ese aumento. Al lado, una foto enmarcada de mis padres. Mi padre trabajó 35 años en la misma fábrica antes de que la cerraran. La lealtad importa, siempre decía, y mi madre asentía, creyéndolo también. Abrí el cajón y saqué una pequeña libreta de cuero. Dentro había ideas que había anotado a lo largo de los años, proyectos personales documentados meticulosamente con fechas, horas y notas de desarrollo, ideas que exploré los fines de semana, perfeccioné en mi propio portátil, construí en mi propio tiempo, ideas que la empresa había implementado sin adquisición formal porque yo había sido demasiado complaciente, demasiado ansiosa por demostrar mi valía. Pasé las páginas hasta detenerme en mis notas de hacía 3 años, una serie de algoritmos que se convirtieron en la columna vertebral de todo nuestro sistema de distribución. En la parte superior de la página, con mi letra, proyecto personal, optimización de la cadena de suministro mediante modelado predictivo, comenzado 11 de abril en sistema doméstico. Lo que Garrick nunca supo, lo que el departamento legal de la empresa fue demasiado descuidado para investigar, fue que nunca había cedido los derechos de estas innovaciones personales. El contrato laboral estándar cubría el trabajo realizado en horario de empresa y con recursos de la empresa. Mis creaciones más valiosas estaban documentadas como proyectos personales desarrollados con mi propio equipo y en mi propio tiempo.
Cogí el teléfono y busqué un número que tenía guardado pero que nunca había llamado. Hayden, el director de operaciones de nuestro mayor competidor, se había puesto en contacto conmigo varias veces a lo largo de los años. Su último mensaje, enviado hacía 6 meses, decía: la oferta sigue en pie cuando estés lista. Aquí valoramos a los innovadores. Mis dedos dudaron sobre el botón de llamada. 12 años de lealtad me gritaban que parara, que fuera razonable, que no quemara puentes. Entonces recordé la risa de Garrick. Pulsé llamar. Habla Hayden. Soy Ivy Reeves, de Porter Logistics Solutions. Hice una pausa, sorprendida por la firmeza de mi voz. Creo que por fin deberíamos tener esa conversación. Ivy. La emoción vibró en su voz. Empezaba a pensar que nunca llamarías. ¿Estás libre para cenar esta noche? 5 horas después estaba sentada frente a Hayden en un restaurante para el que había que reservar con semanas de antelación. Hizo una llamada. He seguido tu trabajo durante años, dijo, observándome por encima de su vaso de agua, o mejor dicho, he seguido los saltos repentinos en las capacidades de Porter que coincidían misteriosamente con huecos en tu actividad de LinkedIn. Esos algoritmos de cadena de suministro para la cuenta de Eastwood fueron revolucionarios. Sentí un nudo en el pecho. ¿Cómo sabías que era yo? Hayden sonrió. Porque Garrick no tiene la formación técnica para entender ni siquiera lo básico de lo que hacen esos algoritmos, y mucho menos para crearlos, y porque intentamos hacer ingeniería inversa y no pudimos. Ahí supe que necesitábamos a la mente detrás de ellos. Bebí un sorbo de agua, ordenando mis pensamientos. ¿Qué me estás ofreciendo exactamente? Un puesto de liderazgo, el triple de tu salario actual, opciones sobre acciones, un equipo propio. Se inclinó hacia adelante, y lo más importante, reconocimiento, tu nombre en tu trabajo, y que trajeras contigo tus innovaciones personales, sistemas teóricos que desarrollaste en tu propio tiempo con tus propios recursos. Algo brilló en los ojos de Hayden. ¿Entendimiento? Asintió despacio. Tenemos un proceso adecuado de adquisición de propiedad intelectual con compensación justa. A diferencia de algunas empresas, no esperamos poseer la producción creativa personal de nuestros empleados. Saqué mi libreta de cuero y la dejé sobre la mesa. Tengo documentación que demuestra que estos sistemas eran proyectos personales. Porter los implementó, pero nunca los adquirió formalmente. Los ojos de Hayden se abrieron ligeramente al captar las implicaciones. Es un descuido importante por parte de su equipo legal. Garrick no valora las funciones de back office, dije, repitiendo las palabras del CEO, incluido el departamento legal, al parecer. 2 semanas después puse mi carta de renuncia sobre el escritorio de Garrick. Apenas levantó la vista del ordenador. 2 semanas de preaviso. Escaneó la carta. ¿A dónde vas? Consideré mentir, pero decidí que la verdad tendría más impacto. Radius Shipping Solutions. Eso captó su atención. Alzó la cabeza de golpe, los ojos entrecerrados. Nuestro competidor. Es un momento desafortunado. Estamos en negociaciones finales con Eastwood para ampliar el contrato. Lo sé, dije. Yo construí el modelo de entregas para esa propuesta. La expresión de Garrick pasó de la sorpresa a algo parecido a la preocupación. Deberíamos hablar de opciones de retención, quizá ese aumento que mencionaste. La oferta de Radius es el triple de mi salario actual, más un puesto de liderazgo y opciones sobre acciones. Se rió, pero ahora sonaba hueco. Están pagando de más. Te decepcionarás cuando se den cuenta de que no puedes ofrecer lo que esperan. Sonreí, sintiendo una nueva y extraña confianza. Ya veremos. Mis últimas 2 semanas fueron extrañamente tranquilas. Completé los documentos de transición, formé a mi sustituto, un recién graduado que parecía a la vez aterrorizado e impresionado por los sistemas que heredaba, y respaldé la documentación de mis proyectos personales. También hice copias de todos los correos en los que había compartido mis innovaciones personales con la empresa sin transferencia formal de propiedad. En mi último día me reuní con nuestro asesor legal, Vance, que llevó mi entrevista de salida. Solo preguntas rutinarias, me aseguró, deslizando un montón de papeles por la mesa, cláusula estándar de no competencia,
acuerdos de confidencialidad, afirmación de que no te llevas propiedad de la empresa. Revisé los documentos con cuidado. No voy a firmar la cláusula de no competencia. Vance parpadeó. Es un procedimiento estándar. No estaba en mi contrato original y no voy a aceptarlo ahora. Sostuve su mirada. Y en cuanto a la propiedad de la empresa, no me llevo nada que pertenezca a Porter. Sin embargo, me llevo mi propiedad intelectual personal que nunca fue adquirida formalmente por la empresa. ¿Qué propiedad personal? La frente de Vance se frunció. Abrí mi libreta y le mostré las entradas fechadas. Estos algoritmos y sistemas se desarrollaron en mi tiempo personal usando mis recursos personales. Porter los implementó, pero nunca completó ningún proceso de adquisición de propiedad intelectual. Tengo la documentación que lo demuestra. La expresión de Vance cambió al pasar las páginas. El reconocimiento aflorando. Estos son los sistemas centrales que usamos para todo. Terminé por él. Sí. Me miró a mí y luego a la libreta. Necesito hacer unas llamadas. Por supuesto, dije, cerrando la libreta y levantándome. Pero mi empleo termina hoy y mi propiedad personal se va conmigo. Salí por última vez de la sede acristalada de Porter a las 5:17 de la tarde de un viernes. El lunes por la mañana estaba sentada en mi nuevo despacho en la esquina en Radius, explicándole a mi equipo de 5 especialistas en algoritmos, mi equipo, cómo íbamos a revolucionar la industria. 6 semanas después, la primera implementación de mis sistemas entró en funcionamiento en Radius. Los tiempos de entrega bajaron un 30%. Los costes operativos cayeron un 25%. Nuestro equipo de ventas se acercó a Eastwood con datos que demostraban que podíamos superar las mejores métricas de Porter por un margen significativo. La mañana en que Eastwood anunció que cambiaba su contrato a Radius, sonó mi teléfono. El nombre de Garrick apareció en la pantalla. Dejé que saltara al buzón de voz. Llamó 3 veces más antes de dejar un mensaje. A Ivy, soy Garrick. Necesitamos hablar de inmediato sobre oportunidades de consultoría. Porter está dispuesto a ofrecer un paquete de compensación sustancial. Por favor, llámame en cuanto puedas. Guardé el mensaje, pero no devolví la llamada. 2 días después, Garrick estaba esperando junto a mi coche en el aparcamiento de Radius. Esto es inapropiado, dije, manteniendo la distancia. Has puesto en riesgo 300 empleos, dijo, con la voz baja y urgente. Porter se enfrenta a una crisis por lo que te llevaste. No me llevé nada que perteneciera a Porter, respondí con calma. Me llevé mi propiedad intelectual personal que Porter usó sin la adquisición adecuada. Nadie va a creer eso. Parece espionaje corporativo. Tengo documentación fechada de cada proyecto personal, cada implementación y cada conversación en la que la propiedad nunca se transfirió. Tu equipo legal nunca hizo su trabajo, y tú nunca valoraste el mío lo suficiente como para preocuparte. Garrick dio un paso más, la desesperación evidente en sus ojos. Di tu precio. Lo que Radius te pague, lo duplicamos. Pensé en esos 12 años, en estar sentada en mi cubículo mientras él se atribuía mi trabajo, en la risa cuando pedí un aumento modesto después de ahorrarle a la empresa millones. Una vez me dijiste que todo el mundo es reemplazable, dije en voz baja, incluso yo. Solo estoy siguiendo tu consejo empresarial. El trimestre siguiente, las acciones de Porter cayeron un 62%. Despidieron a 200 empleados. Los artículos de prensa lo describieron como una pérdida catastrófica de capacidad técnica y un deterioro misterioso de sus sistemas logísticos premiados. Garrick dimitió bajo la presión del consejo. Vi el anuncio desde mi despacho mientras finalizaba los planes de implementación para 3 nuevos clientes importantes que habían pasado de Porter a Radius. Luego llegó la demanda. Porter me demandó por robo de propiedad intelectual. El caso se derrumbó cuando mi documentación demostró que había desarrollado los algoritmos centrales como proyectos personales. El juez desestimó el caso, señalando que Porter no había asegurado la propiedad adecuada de las innovaciones que había implementado. La mañana siguiente a la desestimación del caso, recibí una visita en Radius. Garrick, que ya no se parecía en nada al CEO seguro de sí mismo que se había reído de mí meses atrás.
Has destruido todo, dijo, de pie en la puerta de mi despacho. No, lo corregí. Tú lo hiciste cuando decidiste que algunas personas eran desechables. Esa gente que perdió su trabajo no eran solo estadísticas, tenían familias, hipotecas. Sentí el peso de sus palabras, la complejidad moral de lo ocurrido. Lo sé. Por eso Radius ha contratado a 57 ex-empleados de Porter en los últimos 3 meses. Personas que no eran responsables de tus decisiones y no deberían sufrir por ellas. Garrick me miró, buscando algo en mi expresión. ¿Planeaste todo esto? No, simplemente dejé de permitir que me infravaloraran. Sostuve su mirada directamente. Podrías haber evitado toda esta situación con un aumento del 10% y un respeto básico. Se fue sin decir otra palabra. Lo observé desde la ventana de mi despacho mientras cruzaba el aparcamiento, los hombros encorvados, ex-CEO de lo que una vez fue el líder del sector. Esa misma tarde recibí un correo del director de compras de Eastwood. La implementación superó nuestras expectativas. Los tiempos de entrega son un 40% mejores que con nuestro proveedor anterior. El consejo ha aprobado ampliar nuestro contrato con Radius. Se lo reenvié a Hayden con una nota sencilla. Esto es solo el comienzo. Mi nombre ahora aparece en las patentes de los algoritmos. Mi foto cuelga en el vestíbulo junto a otros ejecutivos de Radius. Mi equipo ha crecido hasta 15 personas, incluidos muchos ex-empleados de Porter que ahora reciben el reconocimiento y la compensación que merecen. A veces pienso en quienes perdieron su trabajo en Porter y no pudieron encontrar nuevos puestos. El daño colateral de la arrogancia de Garrick. Es un peso que cargo. Saber que la justicia para una persona puede significar dificultades para otras que simplemente estaban en el lugar equivocado. Pero también pienso en aquel momento en el despacho de Garrick cuando se rió de mi petición de una equidad básica después de años de lealtad. ¿A cuántos otros había tratado igual? ¿Cuántas carreras había truncado con su creencia de que las personas eran piezas reemplazables de su máquina corporativa? 6 meses después de empezar mi nuevo puesto en Radius, el impacto total de mi decisión aún se estaba desplegando. Las acciones de Porter no se habían recuperado. Analistas del sector escribían estudios de caso sobre su catastrófico fracaso en la gestión del talento. Mientras tanto, Radius había capturado el 23% de la cuota de mercado de Porter. El teléfono de mi despacho sonó un martes por la tarde. La voz de la recepcionista sonaba dudosa. «Hay alguien aquí para verte», dice que trabajaba en Porter. Cuando fui al vestíbulo, encontré a Marlene de pie allí. Había sido la jefa de atención al cliente de Porter durante 15 años, más tiempo del que yo llevaba allí. A veces habíamos comido juntas, quejándonos del estilo de liderazgo de Garrick. Ahora apretaba el bolso con los nudillos blancos. «A Ivy», dijo ella, con la voz quebradiza, pensé que quizá podríamos hablar. La llevé a mi despacho, le ofrecí agua, café, rechazó ambos. Perdí mi trabajo la semana pasada, dijo sin rodeos, junto con todo mi departamento, 37 personas. El peso de sus palabras se asentó en mi pecho. Marlene, lo siento mucho. ¿De verdad? Fijó sus ojos en los míos. Todo el mundo dice que tú eres la razón por la que Porter se está desmoronando, que robaste algo y te lo trajiste aquí. No robé nada. Le expliqué mi documentación de proyectos personales, la victoria legal. Escuchó sin expresión. Tengo 56 años. Ivy, ¿quién va a contratarme ahora? Me incliné hacia adelante. Radius lo hará. Necesitamos liderazgo con experiencia en atención al cliente. Puedo hablar con Hayden hoy mismo. Negó con la cabeza. No vine aquí por un trabajo. Entonces, ¿por qué viniste? Marlene miró alrededor de mi despacho, la vista, los muebles elegantes, la placa con mi nombre en la puerta. Quería ver si valía la pena, si lo que tú conseguiste valía lo que nos pasó al resto. La pregunta se me clavó en la garganta como una piedra. ¿Valió la pena? El reconocimiento, la compensación, la validación, medidos frente al daño colateral a personas que no habían hecho nada mal salvo trabajar para la empresa equivocada. No se suponía que pasara así, dije al final, solo quería lo que me había ganado. Todos queremos eso. Marlene se levantó.
Algunos simplemente no podemos hundir a toda una empresa cuando no lo conseguimos. Después de que se fuera, me quedé inmóvil, mirando la pared. Mi teléfono vibró con un mensaje de Hayden. Las cifras trimestrales superaron las previsiones en un 18%. Cena de celebración esta noche. No respondí. En su lugar, abrí el portátil y creé una nueva hoja de cálculo. En la primera columna anoté a cada empleado de Porter que sabía que había perdido su trabajo. Junto a cada nombre investigué sus perfiles de LinkedIn, anotando su experiencia y habilidades. Para medianoche tenía una base de datos de 212 personas. A la mañana siguiente entré en el despacho de Hayden sin llamar. Tenemos que hablar de los antiguos empleados de Porter. Hayden levantó la vista del monitor. ¿Qué pasa con ellos? Dejé la hoja de cálculo sobre su mesa. Estas personas perdieron su empleo por el colapso de Porter. Radius se ha beneficiado enormemente de lo ocurrido. Tenemos una responsabilidad. Estudió la lista. Ya hemos contratado a bastantes. No es suficiente. Me senté frente a él. Quiero proponer una iniciativa formal de contratación dirigida a los trabajadores desplazados de Porter, y para quienes no podamos contratar directamente, quiero financiar servicios de recolocación y programas de formación. Hayden se recostó en la silla, observándome. Es una propuesta costosa para personas que no trabajan para nosotros. Es una inversión en nuestra reputación y en nuestro futuro, repliqué, y es lo correcto. Tras un largo momento, asintió. Redacta la propuesta, la llevaré al consejo. 3 semanas después se lanzó Operación Rebote. Radius se comprometió a entrevistar a todo exempleado cualificado de Porter. Nos asociamos con 3 empresas de formación para ofrecer actualización de habilidades a quienes necesitaban apoyo en la transición. Para empleados cercanos a la jubilación, creamos oportunidades de consultoría a tiempo parcial. La industria tomó nota. Revistas de negocios escribieron sobre el enfoque innovador de Radius ante el desplazamiento de competidores. Las solicitudes a nuestras vacantes aumentaron un 300%. Los clientes mencionaban nuestra responsabilidad corporativa en las reuniones de ventas. Marlene me llamó al día siguiente de anunciarse el programa. ¿Esto fue cosa tuya? Sí, lo admití. ¿Reconsiderarías venir a Radius? Una pausa. Quizá como consultora, no como empleada, soy demasiado mayor para empezar de cero por completo. Necesitamos tu experiencia. Pon tus condiciones. 2 días después estaba instalándose en un despacho al final del pasillo del mío. No todos fueron tan receptivos. Jason, el antiguo responsable de operaciones de Porter, rechazó mi llamada. Patrice, de contabilidad, envió un correo furioso sobre lealtad y traición. Lo guardé en una carpeta llamada Consecuencias, mi creciente colección de recordatorios de que la venganza nunca es tan limpia como en las películas. 8 meses después de dejar Porter recibí un correo inesperado de Vance, su antiguo asesor legal. Café. Hay algo que deberías saber. Nos reunimos en una pequeña cafetería a medio camino entre nuestras oficinas. Vance había envejecido visiblemente, nuevas arrugas alrededor de los ojos, canas en las sienes que antes no estaban. Me despidieron el mes pasado, dijo removiendo su café, parte de la última ronda de recortes. Lo siento, dije, y lo sentía de verdad. Radius está contratando abogados. Negó con la cabeza. No quería hablar por eso. Es por tus algoritmos, tu documentación. Me tensé. El tribunal ya se pronunció. Lo sé, y lo hizo correctamente. Vance se inclinó hacia adelante. Pero hay algo que no sabes. Después de que mencionaras por primera vez tus proyectos personales en la entrevista de salida, fui directamente a Garrick y le dije que debíamos investigar tus reclamaciones antes de tomar ninguna medida, y me mostró correos de hace 3 años. En realidad le habías enviado explicaciones detalladas de tus algoritmos preguntando si la empresa quería adquirirlos formalmente, incluso sugeriste condiciones de compensación justas. Mi taza de café se quedó a medio camino de mis labios. No recuerdo eso. Me copiaste en ellos. Los encontré en el archivo durante la preparación legal. Garrick te había respondido desestimando la necesidad de una adquisición formal, algo como implementadlo si funciona,
Ya arreglaremos los detalles después. Él lo sabía todo este tiempo. Vance asintió. Sabía exactamente lo que habías creado, que lo habías documentado como trabajo personal y que la empresa nunca lo adquirió correctamente. Cuando te fuiste y Radius empezó a implementar tus sistemas, vino a legal exigiendo que te demandáramos. A pesar de saber que no tenía caso, se lo dije, le mostré sus propios correos, aún así me ordenó seguir adelante. Vance dio un sorbo a su café. Fue entonces cuando supe que Porter merecía lo que estaba pasando. Me recosté, procesando la revelación. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque quiero que sepas algo importante. Vance me miró a los ojos. Lo que le pasó a Porter no fue solo que tú te llevaras tu propiedad intelectual a otro sitio, fue el resultado de años de arrogancia sistémica. Garrick no solo te infravaloró a ti, lo hizo con todos, legal, operaciones, atención al cliente, trató a toda la empresa como piezas reemplazables. Y ahora esas piezas están trabajando en otros sitios, dije en voz baja. Exacto. Tus algoritmos eran brillantes, pero Porter no habría colapsado si Garrick hubiera construido una empresa capaz de soportar la pérdida de una sola persona. No solo te perdió a ti, perdió la lealtad y el conocimiento institucional de cientos de personas que se sentían exactamente como tú. Pensé en ello durante el trayecto de vuelta a Radius. Mi venganza no había destruido Porter, simplemente había revelado lo que ya estaba roto. Esa noche recibí otra llamada de Garrick. Casi la envié al buzón por costumbre, luego decidí contestar. A Ivy, su voz sonaba áspera, cansada. Llamo para disculparme. De todo lo que esperaba, esto no era una de ellas. Te escucho. Sabía lo de tus proyectos personales, sabía que los habías documentado correctamente. Pensé, hizo una pausa, pensé que eras demasiado leal como para irte, así que no importaba. Me subestimaste. Subestimé todo. La confesión parecía costarle. El consejo me destituyó por completo ayer. Porter se acoge al capítulo 11 la semana que viene, bancarrota. No esperaba que llegara tan lejos. Lo siento por los empleados. Por eso llamo. Hay una última reunión del consejo mañana, están decidiendo los paquetes de indemnización. Quiero recomendar tu programa de Radius para nuestro personal restante. ¿Quieres enviar a los empleados de Porter a Radius? Quiero que tengan trabajo, dijo Garrick simplemente. El orgullo ya no importa. Después de colgar, me acerqué a la ventana de mi apartamento, mirando las luces de la ciudad. 12 años en Porter, trabajando en la sombra. 8 meses en Radius habían transformado no solo mi carrera, sino todo el panorama de la industria. Al día siguiente, Porter anunció oficialmente su bancarrota. Por la tarde, sus clientes restantes llamaban a Radius. Nuestro equipo de ventas estaba desbordado. Hayden convocó una reunión de liderazgo de emergencia. Tenemos que escalar de inmediato para gestionar la avalancha, nos dijo. A Ivy, tu programa de rebote es ahora nuestra máxima prioridad. Necesitamos a todo empleado cualificado de Porter que podamos conseguir. En un mes, Radius había contratado a 173 exempleados de Porter. Nuestra operación se expandió a 3 nuevas ubicaciones. Mi equipo creció hasta 40 personas, muchas de las cuales habían estado sentadas en cubículos cerca del mío en Porter. Marlene se convirtió en nuestra directora de experiencia de cliente. Jason acabó uniéndose como consultor de operaciones. Incluso Vance se incorporó para ayudar con nuestras crecientes necesidades legales. Un año después de salir del despacho de Garrick con mi carpeta de logros, estaba en un atril aceptando el premio de innovación del sector. Las cámaras destellaban mientras miraba al público, muchas caras conocidas de Porter ahora con acreditaciones de Radius. La innovación no es solo algoritmos o sistemas, dije al micrófono, es reconocer el valor de las personas, tratarlas como irreemplazables en lugar de desechables. Las empresas que entienden esto siempre superarán a las que no. Tras la ceremonia, una joven se acercó a mí, recién salida de la universidad, nerviosa pero decidida. Señora Reeves, soy Tessa, acabo de empezar en desarrollo de algoritmos en Radius. Bienvenida al equipo, Tessa. Sujetaba su carpeta,
tan similar a la que yo había tenido aquel día en el despacho de Garrick. Quería preguntarle, ¿cómo supo cuándo defenderse? Estoy empezando mi carrera y no quiero cometer los mismos errores. Pensé su pregunta con cuidado. Esperé 12 años de más. No hagas eso. ¿Pero no te preocupa parecer difícil, desagradecida? Sonreí. Esas son etiquetas que la gente usa cuando quiere pagarte menos de lo que vales. Cuando Tessa se alejó, vi a Garrick cerca de la salida. Nuestras miradas se cruzaron. Asintió una vez, quizá reconocimiento, quizá respeto. Yo le devolví el gesto. Lo había perdido todo, pero también había ganado algo, comprensión. Yo había ganado todo lo que quería profesionalmente, pero cargaba con el peso de cómo había ocurrido. Ambos habíamos cambiado por aquella risa ante una petición de aumento del 10%. 2 años después de dejar Porter, recibí un paquete inesperado. Dentro había un artículo enmarcado del Wall Street Journal analizando el colapso de Porter y el ascenso de Radius. Había una nota adjunta. Nunca fuiste reemplazable. Era Garrick. Lo colgué en mi despacho como recordatorio de que el valor no lo determinan otros. Es algo que primero debes reconocer en ti misma. El mes pasado lancé un programa de mentoría para mujeres en tecnología. Nuestro primer taller se centró en negociación salarial y protección de propiedad intelectual. Asistieron 300 mujeres. Marlene me ayudó a organizarlo. Tessa, ahora liderando su propio equipo, fue una de las ponentes. Al final del taller, una participante me preguntó, ¿no te sientes mal por lo que pasó con Porter? Consideré la pregunta con cuidado antes de responder. Me siento responsable de mis actos, pero no culpable por reclamar lo que era legítimamente mío. La diferencia importa. Al mirar atrás ahora entiendo que la verdadera venganza no fue ver a Porter colapsar ni a Garrick perder su puesto, ni siquiera mi despacho en la esquina o el premio del sector. La verdadera venganza fue descubrir mi propio valor y negarme a que nadie volviera a rebajarlo. Fue crear un lugar de trabajo donde personas como yo, como la persona que solía ser, nunca tendrían que esperar 12 años para ser reconocidas. Si estás viendo esto y cuestionando tu propio valor en tu trabajo, recuerda, la lealtad es admirable, pero debe fluir en ambos sentidos. Documenta tus logros, conoce tu valor y nunca jamás pidas perdón por pedir que te valoren como corresponde. Los algoritmos que creé eran complejos, pero la lección era simple, nadie determina tu valor salvo tú. Si esta historia conectó contigo, dale a me gusta. Compártela con alguien que quizá esté ahora mismo sentado en un cubículo preguntándose si debería alzar la voz. Suscríbete si quieres escuchar más historias sobre encontrar tu voz en espacios diseñados para silenciarla, y deja un comentario contándome si alguna vez tuviste que elegir entre lealtad y autoestima, porque a veces lo más poderoso que podemos hacer es simplemente negarnos a ser reemplazables.